El cuarto trabajo es el de insuficiencia intestinal severa en pacientes adultos con longitud intestinal conservada. Hola, buenos días. Yo voy a presentar este trabajo de insuficiencia intestinal severa en pacientes con longitud intestinal normal, representando la unidad de soporte nutricional, rehabilitación y trasplante de la Fundación Favaloro. La insuficiencia intestinal, definida como la cantidad mínima del intestino necesario para que un individuo pueda mantener su estado nutricional, hidroelectrolítico y el crecimiento en los niños, define como una incapacidad del tubo digestivo para proveer una autonomía nutricional, y cuando hablamos de autonomía es la independencia de la nutrición enteral o parenteral, y esto es independiente de la etiología que causa esa insuficiencia intestinal. En estos casos, la insuficiencia intestinal severa es definida como aquella que requiere un soporte nutricional tanto enteral como parenteral para mantener estas condiciones hídricas y nutricionales adecuadas. La insuficiencia intestinal tiene diferentes causas. La más común es, evidentemente, el síndrome de intestino corto. Para nosotros, las causas de este intestino corto habitualmente las más frecuentes son las quirúrgicas. Sin embargo, hay otras causas posibles de alteraciones, tanto de la motilidad como de las alteraciones de las mucosas, que condicionan insuficiencia intestinal, aunque la longitud del intestino permanezca normal. Así hay alteraciones de la función motora, como las pseudoobstrucciones o la enfermedad de Hirschsprung extendida en caso de los niños, o los trastornos absortivos epiteliales, como las displasias, las enfermedades inflamatorias severas, la isquemia, la enteritis actínica, la esclerodermia y demás, como causales de insuficiencia intestinal grave sin tener resección intestinal. Entonces, en este trabajo nuestro objetivo fue reportar la experiencia de pacientes adultos portadores de este tipo de insuficiencia intestinal, para lo cual presentamos los datos de un estudio retrospectivo de los pacientes vistos entre el 2006 y 2013. En la unidad hay evaluados hasta la fecha 215 pacientes con insuficiencia intestinal severa, de los cuales el 60% son pacientes adultos, y entre esos 130 pacientes hubo 20, o sea un 15%, que tenían insuficiencia intestinal severa con longitud intestinal conservada. En esos pacientes la edad promedio fue de 45 años y el 75% fueron mujeres. Las causas de la insuficiencia intestinal fueron la pseudoobstrucción en el 55% de los pacientes. Nosotros recibimos pacientes de dos tipos, algunos que son niños que han crecido y que han sido diagnosticados en la infancia, pero más de la mitad son pacientes diagnosticados en la edad adulta, un 20% con secuelas de enteritis actínica, un 10% con isquemia intestinal crónica, 10% con, dos pacientes con linfangiectasia intestinal primaria y una paciente con displasia fibromuscular. Todos requirieron al inicio, debido a la severidad de su insuficiencia intestinal, nutrición parenteral diaria. En cuanto a los resultados, estos pacientes evolucionan mucho dependiendo de su enfermedad de base y mucho dependiendo de la capacidad de que sean vistos por un grupo interdisciplinario que esté entrenado en este tratamiento. Por lo tanto, lo que nosotros pudimos conseguir fue que el 60% de los pacientes redujera o suspendiera el soporte nutricional. 9 de ellos, o sea, el 45%, llegó a poder tener nutrición parenteral 4 o 5 veces por semana. Para un paciente tener 2 o 3 días libres de nutrición parenteral nocturna en su vida es muy importante por la calidad de vida que esto le condiciona. 15% pudo suspender la parenteral, o sea, librarse de la enteral y quedar con enteral, y aquellos que continúan con nutrición parenteral llevan en promedio unos 1.200 días, o sea, son pacientes crónicos que probablemente vivan el resto de su vida con nutrición parenteral nocturna. Lo que pudimos ver es que en realidad la evolución de estos pacientes depende ahora más de su enfermedad de base, porque hay una tasa muy baja de complicaciones asociadas a la nutrición parenteral en este tipo de pacientes adultos. Probablemente por los cambios que ha habido en la nutrición, por las diferencias de los nutrientes, por mayor disponibilidad de algunos elementos, las complicaciones en relación a la nutrición parenteral son menores. 5 pacientes fallecieron por la evolución de su enfermedad de base,
2 por enteritis actínica, 2 pseudoobstrucciones, uno de los cuales fue trasplantado y murió después por una endocarditis bacteriana, y una de las pacientes con linfatictasia intestinal primaria, o sea, todos fallecieron por complicaciones de su enfermedad de base. Y estos son algunas de las sobrevidas de pacientes con nutrición parenteral. A 5 años, las pseudoobstrucciones tienen una tasa de sobrevida del 70%, las enteritis actínicas del 60% y un poco bastante más abajo, los pacientes con esclerosis múltiple son los que tienen una sobrevida menor, con esclerodermia, perdón. En nuestros pacientes, los que tienen pseudoobstrucción tienen algunos mayor riesgo de tener complicaciones porque en general son pacientes que están ostomizados y eso puede generar una mayor probabilidad de tener infecciones relacionadas a catéter. Pero bueno, las peores evoluciones de estos pacientes con pseudoobstrucción se relacionan a las que tienen inicio temprano de su enfermedad, con inicio agudo, etiología miopática, asociadas a malrotación intestinal, con compromiso urinario, que lo tienen casi todos los pacientes que nosotros ahora tenemos en seguimiento, y aquellos que tienen cirugías repetidas por no haber sido diagnosticados adecuadamente al inicio. Como conclusión, para nosotros la insuficiencia intestinal severa puede presentarse, de hecho se presenta en pacientes con longitud intestinal conservada. En ellos, la terapéutica nutricional es la nutrición parenteral, probablemente a largo plazo. Algunos de ellos podrán rehabilitarse y descontinuar algunos días de nutrición parenteral. El tratamiento por un equipo especializado disminuye notoriamente las complicaciones asociadas a la nutrición parenteral y puede en algunos casos suspenderla o disminuir la posibilidad de días de infusión semanal, y el pronóstico a largo plazo en la actualidad está relacionado con la severidad de la enfermedad de base. Creo que esta es la última. Muy bien, doctora, felicitaciones por el trabajo. ¿Alguna? Sí. Con respecto a la tasa tan baja de complicaciones, ¿eso se ve en todas las insuficiencias intestinales o es menor cuando hay una longitud normal versus el intestino corto? No, en realidad depende mucho. Las complicaciones de la insuficiencia de la nutrición parenteral están ligadas mucho a la enfermedad de base, a la presencia de ostomías, al tiempo en nutrición parenteral. Las complicaciones más severas en general se ven en pacientes más crónicos, sobre todo en aquellos que tienen ostomía, por eso muchos de los intestinos cortos suelen tener más complicaciones, porque muchos están ostomizados. También depende de los años en nutrición parenteral. Esto ha cambiado porque tenemos muchas cosas nuevas ahora que antes no teníamos para adaptar a los pacientes, y también depende de los cuidados domiciliarios, de la evolución que tenga ese paciente. Felicitaciones a Adriana. Ojo con lo que vas a preguntar. No, dejé estudiar esto. Así que, digamos, el viejo concepto hace unos años, cuando trabajaba con Gabriel, era que las enfermedades funcionales, no los intestinos cortos reales, tenían peor pronóstico en nutrición parenteral. Y eran pacientes que los empujábamos al trasplante pronto. Está algo en relación con tu pregunta. Depende de muchas cosas el pronóstico de una insuficiencia intestinal, pero tu concepto global es que tienen mejor pronóstico que lo que pensábamos. Yo creo que tienen mejor pronóstico en la medida que ha cambiado esto que digo de las complicaciones de la parenteral. Antes nuestro mayor temor era la enfermedad hepática. No es que no exista, pero en el adulto es más manejable porque tenemos disponibilidad de sustratos que antes no teníamos, entonces es menos complicado manejar a un paciente. Digamos, para nosotros el mayor fantasma es la pérdida de accesos por infecciones. Y eso está relacionado con la habilidad del equipo tratante en domicilio. Muchos de estos pacientes están con empresas que se dedican al cuidado domiciliario, pero muchos, que son niños que han crecido, están con autocuidado, y la forma de manejo del catéter y de evitar infecciones hace que tenga un fantasma menos en la complicación de su enfermedad de base. Sin embargo, nosotros tenemos pacientes que llevan más de 15 años en nutrición parenteral, algunos están con parenteral desde los 2 o 3 años, están cumpliendo 20, y en tantos años, obviamente las complicaciones van apareciendo, en realidad porque se van acabando los accesos. Es imposible evitar infecciones de accesos venosos en 20 años de nutrición parenteral. Yo creo que eso es lo que está determinando la evolución a largo plazo de estos pacientes.
te felicito por la presentación y además sé del esfuerzo y la dedicación que requiere esto para llevarlo adelante. Y te quería preguntar si, hablando del hígado, si la prevalencia o la incidencia, no sé, de hepatopatías asociadas a la falla intestinal es menor en este grupo que en los pacientes con intestinos muy cortos. Ahí, digamos, viene esto un poquito por si hay un factor protector en el intestino. Y la longitud intestinal es bastante determinante, ¿no? La longitud intestinal es bastante determinante porque en realidad es multicausal la enfermedad hepática. Sí. Entre ellos la falta de intestino, la falta de ingestionar, es muy marcado el remanente intestinal. Cuanto más corto es mayor posibilidad de tener una enfermedad hepática severa, como sucede en los chicos sobre todo. En realidad nosotros en esto no separamos, pero sí lo que tenemos como referencia es que hay muchos pacientes que cuando van a una cirugía, por eso hablo de estos son más intestinos cortos, cuando van a la cirugía son biopsiados y todos tienen alguna alteración. Lo que nos encontramos es que hay una enorme disociación entre el hallazgo histológico en la biopsia hepática y la clínica. Entonces hay una superposición, algunos tienen esteatosis y no tienen alteraciones hepáticas, otros tienen alteraciones hepáticas y tienen una marcada alteración del hepatograma, que suelen ser los chicos, pero en los adultos es una caja de Pandora. Gabriel. Por razones de tiempo yo les diría que la hagan la última pregunta y sigamos, porque si no... Es un comentario breve con respuesta a lo de Andrés. Creo que en los últimos 10 años cambió un concepto que lo que decía Andrés era real. Primero, al principio de la década del 2000 se pensó que estos pacientes iban a ser candidatos a lo que se llama trasplante por calidad de vida. Sin embargo, hoy en día, después de haber trasplantado pacientes por calidad de vida, se observa que lo que uno tiende a hacer se llama ganancia de calidad de vida por año. Entonces, se sabe que la sobrevida de estos pacientes a 5 años en parenteral es más del 80%, y los criterios no han cambiado, así que se los trasplanta cuando no pueden continuar con parenteral. Y trasplantados tienen sobrevidas de 75% de sobrevida a 3 años. Y para terminar, la gran diferencia entre adultos y pediátricos es que los pediátricos tienden a hacer falla hepática precozmente y requieren trasplantes multiorgánicos. Los adultos no y se benefician del aislado, pero ese es un poco el concepto que creo que no cambió, sino que se pretende extender la sobrevida del paciente lo más posible antes del trasplante. Gracias.